Muchas veces las cosas tienden a volverse como repetitivas y un poquito pues como de costumbre. Y pienso que la Cuaresma es una época donde tenemos que reconsiderar nuestro encuentro con Dios, con Cristo, con el Señor. Es una época de renovación. Es una época en la que se nos propone 3 disciplinas maravillosas para que se realice esa renovación espiritual. Y hay que comprender que también al mismo tiempo esas 3 disciplinas son las que nos ayudan para vencer 3 enemigos del alma. El mundo, el diablo y la carne. Son los 3 enemigos del alma. Y por eso pues se nos presenta, recuerden ayer el Evangelio, se nos presenta el ayuno, la oración y la caridad. O la limosna, como le llama Cristo. Pues la caridad, ¿no? Hay que comprender que a través de la oración, recuerden lo que dice el miércoles pasado, me parece que teníamos aquel evangelio en el que el Señor pues viene a asistir a este hombre porque los discípulos no pudieron. Los discípulos después preguntan, Señor, ¿por qué no pudimos nosotros? Y Cristo que responde, esto solo se puede vencer a través de la oración y el ayuno. O sea que para sofocar la fuerza del enemigo es necesario la oración y el ayuno. Nos sirven a la vez también incluso para estar saludables, ¿no? Comer demasiado no es ni saludable, ¿ok? La oración y el ayuno. Oración, que note que la oración también tiene una parte pública. La misa es una oración, ¿ok? Yo pregunto muchas veces a las personas, ¿cuál es la oración más sublime? Y muchos dicen el credo, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración perfecta porque tiene 7 partes, ¿ok? Pero la más sublime, la que incluye todo, incluso el mismo sacrificio de Cristo al Padre, es la Santa Liturgia, la Santa Misa. Y por eso participamos en ella con toda devoción y entrega. El padre Loring, no sé si lo conocía, ¿no? Él dice que todita la alabanza que se le rinde a Dios en el cielo no sobrepasa la alabanza que le rendimos nosotros en la Santa Misa, ¿ok? Porque es la que Cristo prescribe, es la nueva alianza. Entonces la Santa Misa es la oración más sublime, más importante, ¿ok? Y el ayuno pues nos ayuda muchísimo. En la primera lectura de hoy, tomada del libro del Deuteronomio, se nos presenta o se nos pide la obediencia a la ley moral, obediencia a Dios. Pero hay algo que se menciona acá, dice, obedece esto, tendrá vida. No lo obedeces, tendrás maldición. Pero hay que comprender que esto Cristo lo perfecciona en el Nuevo Testamento. Ya no es únicamente la obediencia a la ley moral, sino que hay algo más importante, la práctica de las obras de caridad. En la caridad el ser humano se perfecciona. Note que los muchos santos se han distinguido por su caridad, ya sea en obras espirituales, orando por los demás, como el Padre Pío, o en obras de caridad también, como San Vicente de Paúl. Obras corporales de misericordia, quise decir, ¿ok? Y el Padre Pío pues oraba por una cantidad de gente, obras espirituales de misericordia. Y el Señor nos da a entender en Mateo 25:34, Mateo 25:34, pronuncia la bendición en el Nuevo Testamento, pero también la maldición para aquel que no obedece lo que Cristo prescribe. Una de las frases más bonitas en el Evangelio es la de Mateo 25:34. Vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Por la caridad precisamente. O la otra parte que también se pronuncia es, apártense de mí. Y no digo la palabra, ¿ok? Porque es fuerte. ¿Y por qué no? ¿Y por qué estas personas a la izquierda y separadas de Cristo? Porque no reconocieron a Cristo ni lo sirvieron en la persona del pobre. Entonces, esto es algo que debe entenderse. Y esto es algo que tristemente la Reforma Protestante, malinterpretando la Biblia, dijo, está equivocado Cristo.
No puede ser así. Alguien quiere una relación seria con Cristo, tiene que poner más atención a esas palabras de Mateo 25. De hecho, todo el capítulo 25 tiene que ver con producir fruto o con las obras. Está ahí también la parábola de los talentos. Recuerden, ¿no? Están las vírgenes, los talentos y el fin del mundo. Las vírgenes que no llevan aceite y las que son precavidas. La otra parte, el que no produce frutos, el que entierra su talento, ¿ok? Y por último, pues, concluye el trozo con la bendición más grande. El que reconoce y sirve a Cristo en el pobre, el que practica la caridad. Y también la iglesia nos recuerda las obras espirituales de misericordia, la oración por los demás, por los vivos y por los difuntos. Es una obra espiritual de misericordia. Entonces noten, queridos hermanos, que estas disciplinas propias de esta época nos van a ayudar para renovarnos en la oración, para sacrificarnos de algunas cosas. Posiblemente nos apegamos mucho a cosas corporales, como el teléfono y cosas similares, ¿no? Dejar eso a un lado es un tipo de ayuno. Pero incluso también la caridad es un tipo de ayuno. Recuerden Isaías 58. Dice el Señor, este es el ayuno que me agrada. Isaías 58. Que debe de comer al hambriento, de beber al sediento, y así sucesivamente menciona las obras corporales, en este caso de misericordia. ¿Okay? Entonces recuerde que Dios nos está preparando de una forma muy bonita para llegar a la Pascua, habiendo en estos días imitado a Cristo. Y poder vivir así la Pascua, ese tiempo tan especial, especialmente la vigilia, poder vivirla con un corazón que se asemeja mucho al de Cristo Jesús. Y recibir así la gran bendición de la Pascua, sus bendiciones, y llegar un día también seguros a la Pascua que no tiene ocaso, la Pascua eterna. Pidamos al Señor que nos ayude en las disciplinas. También note que podemos tomar, además de lo que prescribe la iglesia, nuestros propios ayunos, ¿ok? Ya sea de alimentos, de cualquier otra cosa que nos hemos apegado demasiado. Tomemos nuestros ayunos y que Dios nos ayude a que vivamos estas privaciones para que viviéndolas tengamos un crecimiento espiritual y vivamos siempre en la gracia de Dios. Amén. Amén.